Stigas, por una energía limpia, segura e inclusiva. Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas de Capital Federal y Gran Buenos Aires. En Pan American Energy sabemos que trabajar para producir energía no es fácil. Porque las cosas tienen que hacerse bien. No hay término medio. Sabemos que el petróleo y gas que producimos son la energía que nos potencia a todos. Somos parte de las comunidades porque creemos en sus sueños. Y crecemos. 20 años de Pan American Energy. Hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Bienvenidos a Energía 21. Mi nombre es Regina Ranieri y hoy tenemos un programa especial sobre energía eólica. ¿Cuáles son los acontecimientos de países como Uruguay, que a la fecha tiene un 40% de su matriz energética provista con fuentes de energías renovables? Por otro lado, tenemos una empresa fabricante de aerogeneradores que se llama Vestas. Es líder a nivel global y hoy está haciendo inversiones en la Argentina para producir localmente y tener empleos en toda la cadena productiva de valor. Esperemos nos acompañen y recuerden nos sigan en todas nuestras redes sociales el programa de hoy. Ingeniero Oscar Ferreño, director de Ventus, ex jefe del área de generación de UTE. Estamos en Energía 21. Muchísimas gracias, Oscar, por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación. Hoy tenemos una clase especial sobre energía eólica y cómo es la energía en el Uruguay. Muchas gracias por venir. ¿Qué es la energía eólica? Principio básico de funcionamiento, para empezar. La energía eólica, que es milenaria, es el aprovechamiento de la energía que trae el viento en sí mismo, un movimiento natural. Si uno va a hablar de energía eólica pura, tendrías que remontarte a las primeras navegaciones a vela. Eso es una forma de aplicación de la energía eólica. Luego los molinos de Quijote, de ahí viene el nombre de molino, que eran equipos para moler granos que aprovechaban la energía del viento. Y al principio de la era eléctrica, que ya tiene 100 y pico de años, 120 años, empezaron a aparecer molinos o aerogeneradores en este caso para producir electricidad. Pero tenían muchas limitaciones, una tecnología que en su momento no estaba muy desarrollada y fue superada por las máquinas de vapor, por las turbinas de gas y sobre todo por las centrales hidroeléctricas, que también usando una energía natural que es la energía del agua, eran mucho más eficientes en ese momento porque estaban mucho más concentradas. Correcto. Sin embargo, la eólica siguió avanzando. En las áreas rurales de Uruguay de los años 30 y 40 del siglo pasado, me imagino que en Argentina era lo mismo, era muy común ver pequeños aerogeneradores, los wind chargers, llamaban, que eran cargadores de baterías que llevaban calidad de vida a las comunidades rurales. Todavía hoy en Uruguay lo podemos ver en algunas zonas aisladas que existen, y eran muy buenos. Ellos aprovechaban la energía del viento, cargaban baterías y cuando no había viento se utilizaba esa batería para conectarse con radio, para comunicación, para iluminación y llevaban una muy buena calidad de vida. Después empezó la electrificación rural que se abastecía de centrales hidroeléctricas o centrales grandes de vapor y ahí dejaron de ser competitivos hasta los años 70 u 80 cuando vino la primera crisis del petróleo. Y también la toma de conciencia de que quemar carbón era problemático para el medio ambiente. O sea que yo me recibí de ingeniero en el año 80 cuando una central térmica limpia se decía es aquella que solo produce como en el humo CO2. Claro. O sea, en los años 80 no se pensaba que el CO2 era contaminante. ¿Ah, no? ¿Se descubrió luego? Pensé que siempre se había... Después de los años 80 fue que se descubrió que el CO2 tenía efecto invernadero y ahí vino esa conciencia ambiental y se volvió a desarrollar, se volvieron a buscar energías limpias y hubo un renacer de la eólica. Ya por el 96 empezó también en España, ¿verdad? Lo que yo creo que antes, ya en el 80 y algo había algunos principios en España. Yo vi en Galicia en los años 85, 86, pequeños aerogeneradores que pretendían ser industriales, eran de 100 kilovatios, pero que se conectaban a la red. En aquella época eran generadores directos, simplemente agarrábamos una turbina, como una turbina hidráulica, un alternador, y en lugar de poner una rueda hidráulica había una rueda eólica, y era energía directa,
de velocidad fija, porque cuando uno habla de electricidad, habla de corriente alterna y está hablando de frecuencia, entonces uno pensaba, bueno, los generadores en general funcionan a una velocidad fija que está impuesta por la frecuencia de la red, y eso era lo que había. Ahora, aquellos aerogeneradores producían energía de baja calidad, entre otras cosas por la naturaleza del viento, que son rachas. Cuando uno dice, sí, este sitio tiene una velocidad de 8 metros por segundo, en realidad si lo vas a ver, si sacás una fotografía o lo mirás durante un minuto, es 8,1, 8,2, 7. Claro, el 8, el que se toma la velocidad media, siempre es la media anual. Es la media anual, pero son variaciones incluso instantáneas, son ráfagas. Y bueno, si vos tenés un aerogenerador de velocidad fija, esas variaciones muy rápidas del viento hacen que esa energía sea muy variable. O sea, se traduce en una potencia que sube y baja constantemente, y lo cual era de mala calidad para las redes. Yo sitúo por el año 92, 93, un descubrimiento que está un poco anónimo, que es separar la velocidad de giro de los aerogeneradores de la frecuencia de la red. A partir de ahí aparecieron los aerogeneradores de velocidad variable, que se llaman así, control de potencia por velocidad variable. Y que actúan como un pulmón. Cuando la energía del viento sube bruscamente, este aerogenerador, en lugar de producir más energía, acelera su velocidad. Entonces queda cargado como si fuera un volante, como una batería, digamos, dinámica, como los volantes que tienen los juguetes que se llaman a fricción. Claro. Y cuando la ráfaga de viento baja, ese volante se descarga y entonces lo que se obtiene es una salida de potencia eléctrica mucho más uniforme, mucho más suave. Mirá, esas limitaciones que tenía la eólica en sus comienzos hacían que uno pensara que la eólica era simplemente algo que iba a colaborar, que iba a ser algo marginal. Respecto a la matriz. Yo me acuerdo... Además los costos. Además era costosa en ese momento. Costos porque había mucha investigación y mucho desarrollo que había que amortizar. Yo me acuerdo incluso hace 10 años atrás en Uruguay había autoridades que decían, bueno, no pretenderemos que las energías renovables como la eólica o la solar vayan a resolver el problema energético, pero sí que colaboren a resolverlo. Bueno, la realidad fue que el avance fue tan grande que resolvieron el problema energético. Efectivamente. Hoy la matriz de Uruguay, ¿qué porcentaje tiene? Y hoy la matriz de Uruguay tiene, este año móvil ya cerró con 40% de generación eólica, 5% de solar, 8% de biomasa vinculada a las pasteras, a las fábricas de celulosa. Y la hidráulica que ya no tiene capacidad de desarrollarse, porque Uruguay aprovechó todas las hidráulicas posibles, está llegando en el orden, en un año y medio, del orden del 60%. Y eso hace que Uruguay sea súper generador, o sea, le sobra energía. Claro. Y entonces la vuelca tanto al mercado brasileño como al mercado uruguayo. Y bueno, la verdad que... Y el argentino, perdón, también. Ustedes como Ventus están, porque vos participás del directorio de una empresa uruguaya que trabaja aquí en Argentina. Sí, la energía eólica, viste que no es despachable, no es gerenciable. Vos no podés pedirle a los parques eólicos, denme tanta energía cuando se precisa, sino que ellos producen energía en función del viento que hay. Correcto. Entonces eso hay que meterlo en el mix de generación. Y eso hace que a veces los precios de mercado sean fluctuantes. Hay momentos en que los precios en Uruguay son muy bajos porque si hay mucha eólica, mucha hidráulica, el precio de mercado baja. Entonces, en esos casos nosotros testeamos cómo están los precios de mercado en los países de la región. Entonces, cuando el precio de mercado uruguayo está más bajo que en Argentina, se vende energía a Argentina o a Brasil, dependiendo del caso. Y esos los precios en Uruguay están definidos en tramos horarios, hora por hora. Y bueno, dependiendo del precio horario, ese 40 o 40 y pico de porcentaje de energía eólica de Uruguay, una parte se puede volcar hacia los mercados de Argentina o de Brasil. Es más fácil hacia Argentina porque Uruguay y Argentina es un sistema único, interconectado, correcto, con la misma frecuencia. Brasil tiene otra frecuencia, entonces hay que hacer un intercambio de la frecuencia para la conexión, pero también se puede hacer.
O sea que Uruguay pasó de ser importador de energía a ser exportador de energía gracias a energía eólica. ¿Podemos afirmarlo eso? Sí, sin duda. Y mira, te digo más, esta es una película que yo ya la vi. Yo me recibí en el año 80 y empecé a trabajar en la UTE, la empresa eléctrica uruguaya, en el sector de generación. Y ahí estuve 36 años trabajando en UTE. Los primeros 10 años en una hidroeléctrica, después en hidroeléctricas y térmicas. Y el tramo final, los últimos 10 años, buscando las alternativas que habían a la generación tradicional y entre ellas la eólica. En los años 80 se había terminado Salto Grande y Uruguay era superavitario en generación hidráulica. Sí. Parecía que no íbamos a tener problemas de energía nunca. Pero nunca es mentira, eso es de un día para otro. La demanda siguió creciendo, la demanda eléctrica es una característica de todos los mercados, año a año crece 2 a 3%, y eso significa que en 10 o 15 años tenés que duplicar la capacidad de producción de generación. Entonces, Uruguay en el 80 era puramente hidráulico, le sobraba energía hidráulica, volcaba energía argentina, en ese caso, no a Brasil, porque todavía no existía la interconexión, pero la demanda fue creciendo y Uruguay tomó una política de decir, bueno, mira, el respaldo térmico que precisan las hidroeléctricas lo vamos a tomar de Argentina. En los años 90 la energía térmica en Argentina era de base y muy barata. Estaba la revolución del gas y de los ciclos combinados. Entonces Uruguay empezó a trabajar con ese esquema. La demanda siguió creciendo. En el año 2005, en el año 2001, una crisis en Argentina que dejó de exportar gas y dejó de exportar generación térmica. Y los contratos que tenía UTE con Argentina se cayeron porque no se renovaron después del 2005. O sea, se cumplieron hasta los plazos pactados. Y en el 2005 nos encontramos en una crisis muy grande que era, bueno, la hidráulica ya apenas se alcanzaba para cubrir la demanda uruguaya. Cuando había una maga de sequía teníamos problemas. Entonces había que recurrir cada vez a más térmica. Yo pensaba, bueno, Uruguay está condenado, ya no puede hacer represas, va a ser un país cada vez más térmico. Claro. Empezamos a buscar alternativas y de pronto apareció la eólica, que la empezamos a analizar y resultó que tenía un potencial enorme. Se decía, no, es marginal esto, apenas puede. Bueno, para los años, a principios de los años 2000 ya la calidad de la producción eólica era muy buena, entonces se podía, eso que te comentaba hoy de la regulación de potencia con la velocidad variable, se sumó también regularla con el paso variable, o sea, esa doble regulación, el paso de las aspas. Eso mejoró mucho la calidad de la energía que producen. A su vez hubo una baja de costos porque la tecnología eólica tiene mucha investigación y desarrollo. Hay que hacer un perfil muy preciso de las palas, hay que estudiar bien los aerogeneradores para que puedan funcionar adecuadamente. Pero resulta que no utilizan materiales extraordinarios. No. Es acero, un poquito de cobre para fibra el generador, de carbono. Ni siquiera fibra de carbono, hace fibra de vidrio. También. Fibra de vidrio y madera de balsa en algunos casos para las aspas. Pero si lo vas a comprar al kilo, el molino es muy barato. Barato, ha crecido tecnológicamente, ha dado una solución en el caso de Uruguay, donde se independizó la matriz energética, y ahora me vas a contar en el próximo bloque cómo también influyen los costos finales al usuario, que la energía en Uruguay es muy, muy cara. Perfecto. Seguimos en el próximo bloque, seguimos con Energía 21. Esto es Energía 21. Recordamos nos sigan en todas nuestras redes sociales y recordamos que pueden ver los programas anteriores en nuestro canal de YouTube, Energía 21 TV. Stigas, por una energía limpia, segura e inclusiva. Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas de Capital Federal y Gran Buenos Aires. En Pan American Energy sabemos que trabajar para producir energía no es fácil, porque las cosas tienen que hacerse bien. No hay término medio.
Sabemos que el petróleo y gas que producimos son la energía que nos potencia a todos. Somos parte de las comunidades porque creemos en sus sueños. Y crecemos. 20 años de Pan American Energy. Hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Seguimos con Energía 21, una clase sobre energía eólica y caso práctico en Uruguay. ¿Cómo ha crecido Uruguay con un 40% de su matriz eléctrica provista con fuente de energía eólica? Oscar, muchas gracias nuevamente. Me comentabas caso de Uruguay. ¿En qué año comienza la energía eólica en el Uruguay? Bueno, la primera licitación, la primera experiencia con aerogeneradores modernos, yo la sitúo en el año 2008. En 2008, UTE, la empresa de Uruguay de electricidad de Uruguay, a través de una donación del gobierno español, una donación parcial, hizo un parque eólico de 10 megavatios para probar la tecnología. Y al mismo tiempo comenzó a hacer licitaciones. La energía eólica trae varios cambios en la manera de pensar el esquema eléctrico. En los años, a principios del siglo XXI, uno decía, bueno, una máquina de generación económica, eficiente, es una mega central de ciclo combinado de 500, 800 megavatios. Con los aerogeneradores empezaron a aparecer equipos eficientes que pueden competir con esos ciclos combinados en cuanto a precio, en cuanto a rentabilidad, pero con unidades que son de 2 o 3 megavatios, con parques eólicos que pueden ser de un molino solo. Sí. O una escala más. O una escala de varios molinos y llegar a parques de 50 o hasta 140 megavatios que hay en Uruguay. Y esto comenzó en el 2008 y hubo en el 2010 licitaciones, por cuando se dio cuenta el Uruguay que la tecnología era una buena solución, comenzó a hacer subastas y licitaciones y ahí se terminaron instalando 1.500 megavatios. ¿De la primera licitación? De la primera licitación fue de 10 megavatios, la siguiente fue de 150 en parques de 3. Módulos más chicos. La siguiente fue también de 150, después se instalaron 450 más y después se culminaron los 1.500 megavatios. No es que no haya más potencial, esto no es como las hidroeléctricas, que las hidroeléctricas ya se hizo todo lo que hay por hacer en Uruguay, entonces ya no se pueden poner más. El potencial eólico es enorme. Para que tengas una idea de cómo cambió la tecnología desde el principio de la hidráulica a la eólica. Hay una central hidroeléctrica en el centro de Uruguay, que es Rincón de Bonete, que tiene un lago de 110.000 hectáreas, o sea, sí, ocupa 110.000 hectáreas, que no se pueden usar para otra cosa que sea plantar peces, hacer piscicultura o la generación, y que produce una potencia de 120 megavatios y una energía anual del orden de 700 gigavatios hora. A unos pocos kilómetros hay un parque eólico de 140 megavatios, más o menos del mismo tamaño, que ocupa o abarca una extensión de 4.500 hectáreas, ¿sí? Pero 4.500 hectáreas donde además se puede criar ganado o plantar soja. Sí, hacer agricultura. De esas 4.500 hectáreas que abarca el parque eólico, solamente se ocuparán unas 30 hectáreas entre caminería y base de molino. Es muy común ver las fotos de Europa donde están los aerogeneradores montados y abajo campos. Sí, o de Uruguay. Podés ir a ver Uruguay. Hay tambos abajo de los parques eólicos. Me consta. O parques de soja. Y estos son 4.500 hectáreas y la producción, la potencia son 140 megavatios y mirá, y la producción anual es del orden de la misma que la hidroeléctrica. O sea que hay una gran diferencia. Claro, la eólica no es gestionable. Claro, la hidroeléctrica sí, porque la hidroeléctrica, si no precisas la energía, guardas el agua. Entonces, hay un matrimonio ideal entre la eólica y la hidroeléctrica, que es justamente ese. Cuando tenés viento, usás esa energía y si te sobra, parás las centrales hidroeléctricas y guardás el agua. Es como que almacenaras el viento en el embalse. Correcto. Cuando el viento cae, usás esa agua. Entonces, ese es un matrimonio ideal entre la eólica y la hidráulica y es lo que permite ese mix, que el sistema sea tan eficiente.
Además, esto que yo te decía de los molinos que pueden ser de 2 megavatios, 3 megavatios, y en sí mismo, bueno, en Uruguay se ha dado el caso. Yo en el 2015 pasé a Ventus, que es una empresa que nació con la energía eólica, aunque ahora también hace energía solar, y que hace todas las etapas de los que son los proyectos eólicos, desde la prospección hasta la operación y mantenimiento. No es una empresa de generación, es una empresa que da servicios a los centrales renovables o que construye centrales renovables, pero no para su propiedad, sino para terceros. Ventus ha hecho en Uruguay, ha participado de los 1.500 megavatios en casi 600 megavatios de alguna manera y ha construido 100 megavatios por su cuenta llave en mano. Algunos en parques de 10 megavatios y otros en parques de un solo molino, que son lo que se llama autoproductores, como lo permite la legislación uruguaya o legislación argentina. Hay, en este momento me recuerdo, 3 frigoríficos, 2 lavaderos de lana en Uruguay, que en su patio tienen instalados molinos. O sea, hacen autoconsumo con energía eólica. Es decir, ponen un aerogenerador lindante, en terreno lindante. O en el propio patio Literalmente. Literalmente en el propio patio del frigorífico. Atrás del contador de energía de UTE. Entonces, viste que la tarifa de UTE, como la tarifa de cualquier empresa, tiene una componente de energía y una componente de potencia. Correcto. La potencia vendría a pagar o rentabilizar el costo de tener el cable que te conecta con el sistema o el respaldo de energía de otro lado cuando no tenés viento. Y después la componente de energía que te la puede vender UTE, pero si vos tenés un generador para autoproducción, esa componente de energía es tuya. Correcto. La usás de ahí. Está atrás del contador. Y en algunos casos, en Uruguay, si la producción de ese molino es superior al consumo, se vuelca al mercado. Excelente. Entonces puedes autogenerarte, evitar el consumo eléctrico y también vender a la red, que es un poco lo que reglamenta la Ley de Energía Distribuida en Argentina, que está propia a ser reglamentada en su general. Ahora bien, el costo de generación, porque sabemos que en Uruguay es muy cara, mi familia también es de Uruguay, es muy cara el costo de electricidad. Regina, hay que hacer 2 diferencias en esto. Una cosa es el costo y otra cosa es el precio. Sí, correcto. Si yo tomo la matriz eléctrica uruguaya del año 2000 y le calculo el costo, en un año y medio ese costo estaba del orden de $1.000 millones. Sí. 10 años después, o 15 años después, con una matriz que es un 20% mayor, en un año y medio de velocidad, ese costo bajó a menos de $500 millones. Wow. Debido a eficiencia en sistemas, debido a que combustibles. Es más económico gastar energía eólica, gastar el viento es gratis, amortizar el molino, que el combustible. Correcto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en Uruguay? En Uruguay hay un sistema, si bien el sistema, la ley es de libre mercado, el mercado todavía no está impuesto, no está desarrollado. Entonces funciona como que viene un comprador único. Y cuando hay un comprador único, lo que ocurre es que generalmente la diferencia de costos la absorbe ese comprador, ese comercializador. Correcto. Entonces, el precio en Uruguay es un precio que la gente se queja que es caro, es un precio político impuesto por el Ministerio de Economía, que fija la tarifa. Entonces, aprovechó el descenso de costos para tener ingresos. Y esa es la realidad. Es una realidad. Porque es un poco de la mística que hay en Argentina también, es qué pasa con la energía eólica. Si crece a los niveles que se está previsto crecer, con los 5 GB que están próximos a instalarse, si va a encarecer la tarifa. Entonces, finalmente acá las licitaciones llegamos a tener precio de $37 el megavatio hora. No hay ningún ciclo combinado con gas que pueda ser competitivo con eso. O sea, que es más barato la energía eólica. Yo te decía hoy que la eólica tenía mucha investigación y desarrollo. A mí me pongo el ejemplo de los automóviles. Si agarráramos ahora un Toyota Corolla, un Honda Civic, y lo quisiéramos construir desde cero y hacer toda la ingeniería y calcular todo, seguramente tenemos que venderlo a un costo millonario en dólares, porque no es fácil de lograr eso. Ahora, los materiales son bastante baratos. Entonces, cuando tú haces una producción masiva, toda la investigación y desarrollo lo descargas en toda esa producción. Bueno, con los aerogeneradores pasa algo similar. También pasa con la energía solar. Correcto. Entonces, hay un precio que puede parecer bajo, pero que no es bajo porque el precio
es como que al principio son tomadores del precio del mercado. Sí, claro. Y entonces, El primer molino en 2009, ¿cuánto lo pagaron? ¿Recordás aproximadamente dólares, millones de dólares por mega instalado? Sí, el molino instalado en Parque de Caracoles, 2,5 millones de dólares por mega. ¿Y hoy en cuánto estamos? Y hoy estamos en 1,2, 1,3. O sea que se ha reducido 800.000 dólares el mega instalado. Pero además con una certeza de producción, que en aquel momento si uno hablaba de llegar a un factor de 32, 33%, decía, este es un molino espectacular. El factor de capacidad es el equivalente a térmico que se aprovecharía en un caso de viento medio. Es para un megavatio instalado, a lo largo del año, ¿cuál es el porcentaje de ese megavatio que obtenés? Bueno, hoy en los parques eólicos de Uruguay estamos arriba del 40%. Y en Argentina, en la zona de Bahía Blanca o en la zona de la Patagonia, superamos ampliamente el 50%. Entonces, no solo el molino bajó de precio por potencia, por megavatio instalado, sino que además produce mucho más, casi el doble. Son más eficientes. El doble de lo que producía antes, entonces eso ha bajado los precios notablemente. ¿Buenas perspectivas entonces para energía eólica en Argentina y Uruguay? Como comentario Yo final. digo que para América. Para América. Una de las cosas que se le puede achacar a la eólica es que es variable. Es variable. Y eso es variable y muy variable si estás concentrado en un parque eólico. Pero el viento no es uniforme en todas partes al mismo tiempo. Entonces, a medida que tú vas expandiendo la distribución de los parques eólicos y que están interconectados, se va produciendo un balance entre la producción de unos y otros que los hace mucho más parejos. De hecho, bueno, parte de la licitación del Gobierno Nacional es proveer localizaciones varias y regionalizar las energías renovables para justamente sacar este provecho. Exactamente. Oscar, excelente. Muchísimas gracias por acompañarnos. acompañarnos. Gracias a ti. Muy bien. Seguimos con más Energía 21. Ingeniero Andrés Gismondi, director general de Vestas Argentina, integrante de Cámara de Energía Eólica. Seguimos con Energía 21, clase especial, charla especial, programa especial de energía eólica. Estamos con Vestas. Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos. ¿Qué es Vestas? Bueno, muchas gracias por la invitación. Vestas es una compañía danesa dedicada exclusivamente a la... Ex jefe del área de generación de UTE. Iniciada en los 70 con la crisis del petróleo, como reacción de la sociedad danesa para poder encontrar fuentes de suministro fuera del petróleo para abastecer su energía. Si bien nos dedicamos exclusivamente a la energía eólica hace muchos años, también estamos desarrollando actualmente tecnología híbrida y también solar. Solar ambas juntas. Efectivamente. Si hablamos en el bloque anterior con Oscar Fernández de Uruguay, que justamente nos comentaba cómo había evolucionado gracias al aumento del petróleo, que había que buscar una alternativa y la eólica era existente. ¿Cómo ha evolucionado esa tecnología? Hoy, ¿qué es lo que se ofrece hoy con un aerogenerador? Bueno, si nos remontamos al inicio, los aerogeneradores eran de 30 a 40 kilovatios, que era más para un uso prácticamente doméstico o industrial pequeño. Y hoy día las renovables y la eólica en particular, la competitividad que ha logrado es en gran escala, con aerogeneradores de 2, 3 o 4 megavatios, rotores más grandes y torres obviamente más grandes para ir capturando el mejor recurso a mayor altura. En orden de dimensión, 4 mega, ¿cuánto abastece en términos de ciudades, de familias? Es una buena pregunta. Lo que tengo en la cabeza ahora es que, por ejemplo, Bahía Blanca puede ser abastecida con el parque de Corti de 100 megavatios. Parque eólico Corti de Pampa Energía, ubicado en Bahía Blanca, cerquita del aeropuerto, para los que puedan ir. ¿Todo Bahía Blanca, 100 mega? Eso mismo, el consumo residencial, no el industrial, que obviamente es mayor, pero eso es una escala, más o menos. O sea, con los 5 gigas vamos a tener la matriz energética, estamos bien con el 8% previsto. Tendríamos que llegar al 8%, que nosotros creemos que más allá de digamos, los porcentajes estipulados por la ley, hoy por temas de competitividad va a ir mucho más allá de 5 gigavatios. La transición energética que estamos viendo en todo el mundo, de la era fósil a renovable, está siendo en algunos lugares más rápida y en otros lugares un poco más lento. Pero en términos de competitividad, casi todos los países hoy tienen fuentes de generación renovable que pueden competir contra otras fuentes de generación. Bueno, hablábamos con Oscar en el bloque anterior, en Uruguay el 40% de la energía es efectivamente con eólica y ha reducido los precios notoriamente. Es increíble. Si pensamos en Uruguay hace 15 años, dependiendo más de sus vecinos o del precio internacional del petróleo, más allá de la base hidroeléctrica que tienen obviamente como fuente principal de generación, y lo que han logrado ahora es impresionante. En tan poco tiempo
exportando energía renovable y autoabastecerse es fundamental. Y hoy va a pasar con Argentina lo mismo. Estamos viendo al menos el crecimiento exponencial. Esperemos que sí, esperemos que sí. Obviamente el recurso en Argentina también es muy bueno. Tenemos quizás una distribución geográfica distinta de demanda y oferta, y el sur en Argentina es el área más privilegiada en el recurso eólico, mientras que el norte es solar. Principalmente Bahía Blanca y todo lo que es Patagonia, ¿verdad? Claro, desde ya Bahía Blanca hacia el sur logramos factores de capacidad, que son básicamente lugares de muy buen recurso eólico, que es equivalente a lo que sería offshore en otros países, por ejemplo, el norte de Europa. Offshore es aerogeneradores en el agua. Efectivamente. Ok, como el caso de Inglaterra, por ejemplo, que tiene el parque más grande del mundo, creo que son 750 megas. Eso mismo, que eso es offshore o en el mar. Sí. Que en esos lugares se hace por distintos motivos. Por un lado, porque es competitivo, porque hay muy buen recurso eólico, pero también por temas de restricciones y que no afecte a las comunidades, ¿no? El mar no afecta tanto como a veces en tierra en esos países. Yo he tenido consultas si había offshore en Argentina, y la verdad que no merita con la extensión de territorio que tenemos y el potencial que hay en el sur, pensar en un emplazamiento de esta Efectivamente, el costo es mayor de hacerlo en el agua por motivos obvios, ¿no? La construcción, la operación, el mantenimiento, y Argentina goza de tan buen recurso en tierra que no hace falta hacerlo. Hay que buscar una solución para transportar esa energía de los centros de generación hacia la demanda. Hoy Vestas es uno de los líderes globales en la provisión de tecnología eólica. Hablamos con Oscar que también los elementos constituyentes de un aerogenerador son competitivos y son económicos por su concepción química, físico-química. ¿Cómo produce hoy Vestas? ¿Cómo es provisto hoy de su aerogenerador en distintas partes del mundo? Bueno, si vemos la historia, la innovación y desarrollo partió de una cadena de suministro en la cual el know-how en gran parte estaba en los proveedores, ¿sí? Eran proveedores monofabricantes o más limitados, a que los tecnólogos fueron incorporando más tecnología y concentran hoy el conocimiento real de la renovable, de los molinos, llamémosle, ¿no? Pues se hace un diseño aerodinámico de las palas, del aerogenerador. ¿Cómo se concibe desde la ingeniería hasta la fabricación? Ahí, básicamente, en nuestro caso, puedo contar, tenemos nuestro centro de desarrollo en Dinamarca, el cual se hacen los diseños, y tenemos prototipos que siempre se lanzan primero en Dinamarca, ¿no? Modelos reales que se hacen prototipos, se montan, se miden y se van testeando para poder ir mejorando continuamente, ¿sí? Luego hay partes de la cadena de valor del aerogenerador que con el tiempo se fueron comoditizando de alguna manera y se han podido externalizar. Por ejemplo, el caso de las torres, que pasaron de ser hace unos años algo exclusivamente entregado por los fabricantes a ser algo tercerizado hacia otros. Con las palas pasa algo parecido. Hay fabricantes internacionales de palas que fabrican para muchos tecnólogos. En nuestro caso lo hacemos parcialmente, pero bueno, es algo que también se ha ido transfiriendo. El último punto asociado a esto, que la evolución es tan rápida de la tecnología que a veces el problema no es tanto qué se puede hacer, sino cómo se puede llevar esos productos al mercado. Correcto. En el pasado, nosotros habitualmente vendíamos los aerogeneradores una vez que ya estaban 100% probados y montados, ¿sí? Como fue el caso de Uruguay, que teníamos como base una máquina ya con un certificado de tipo. Claro. Hoy en día eso ha cambiado, en general la venta de la tecnología ya es futura. Yo trabajo en una empresa que emite certificados tipo, ¿no? El certificado tipo es la revisión parte a parte de cada uno de los componentes hasta su concepción final, hasta que esté el prototipo testeado, y ahí se emite un certificado donde dice la máquina es apta, la trazabilidad de los componentes es válida y este es el funcionamiento garantizado. Correcto. Hoy la evolución, como decías, es tan alta y las máquinas nuevas salen tan inmediatamente que no llegan a tener esa instancia, sino que se van probando sobre la marcha. Ese es el punto, y obviamente hay un riesgo mayor. Lo que pasa es que también los beneficios de tomar esos riesgos es lo que se pondera, y es digamos, la labor tanto del tecnólogo, el consultor, el asesor técnico y los bancos muchas veces es de encontrar un punto de confort en el cual esos riesgos son acotados, son mitigables de alguna manera. Nunca es una máquina nueva de cero, siempre son evoluciones sobre plataformas probadas existentes que ya tienen trazabilidad y performance. El principio de funcionamiento de la máquina Vestas es con caja multiplicadora. Esto lo que genera es que el viento hace accionar un generador con un sistema tipo engranaje como el del auto y efectivamente genera electricidad. ¿Cómo se produce? ¿Qué características tiene? En nuestro caso, como bien dijiste, tenemos únicamente con multiplicadoras de velocidad. Eso básicamente hace que el rotor gira a una velocidad más lenta, entonces después la multiplicadora acelera esas vueltas y permite tener un generador que en dimensiones es más pequeño y más compacto, que lo que nosotros decimos es una ventaja, que en caso que tenga un defecto, un daño, puede sustituirse más rápidamente que un gran generador, ¿no? Ese es uno de los motivos.
Por el lado de la eficiencia puede ser un poquito menos porque hay un componente más que en un caso de que no haya que una multiplicadora de velocidad, pero son componentes que se diseñan ya uno por uno y se fabrican en escala. Es decir, hoy todos los fabricantes, para poder ser competitivos, tenemos que tener producción en serie de los componentes. Apuntamos a estandarizar al máximo los componentes para poder ser reutilizados en distintas plataformas. No se puede hacer para cada sitio una máquina específica, pues sería impracticable. No obstante, hoy la altura promedio es de 100 metros y el diámetro aproximadamente de 130, 120, 110. ¿La máquina que se usa en Europa es la misma que se usa en la Argentina? Relativamente. En parte sí, en parte no. Si vemos la evolución, al final, qué es lo que ha pasado en Europa, Estados Unidos, que está anticipado frente a lo que, por ejemplo, pasa en Argentina, y normalmente se sitúan los primeros parques eólicos en los sitios de mejor recurso. Esto es en todo el mundo, ¿no? Lo mismo pasó en Argentina. En la Patagonia están los sitios de mejor recurso, es los primeros que se captan, y luego la tecnología fue desarrollando aerogeneradores para lugares de menos viento, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha tocado en Argentina o en esta etapa de estar tarde? Lo bueno de estar tarde fue que pudimos gozar de tecnología más desarrollada que la que tuvieron otros países en sus inicios de las renovables. Entonces, mucho más competitiva en precio por este tema de escalabilidad que me contás. Efectivamente. Entonces, lo que en Europa, la misma máquina, hoy, vamos a, por ejemplo, un caso de ahora, una B136, es decir, 136 metros es el diámetro de rotor, a 120 metros de altura aproximadamente el buje. Eso en Europa puede tener un factor de planta, ¿no? De aproximadamente un 40%, un 35-40%. En Argentina, en Bahía Blanca, puede tener eso mismo un 65%. Wow, eso quiere decir, para que nos comprendan, de un parque de 100 mega, el 40% factor de capacidad es que el 100 mega utilizaría 40 como potencia firme. En el caso de Argentina estamos hablando de 65. Efectivamente. Es una locura de retorno a la inversión muchísimo más alta. Así es. Con el mismo costo de inversión. Con prácticamente el mismo, obviamente estamos más lejos de Europa, hay unos costos logísticos, si los centros de fabricación están en Europa, mayores, y obviamente no está el mercado en Argentina 100% desarrollado como sí lo está en otros mercados, pero efectivamente, igual de condiciones, uno amortizaría en la mitad de tiempo, si fuese el doble factor de capacidad. Hoy, con este tema de certificados tipo que mencionas, desde que Vestas diseña una máquina hasta que la pone en prototipo para tener una venta comercial, ¿cuánto tiempo transcurre? Te diría que hoy son periodos de máximo un año, cuando hace un tiempo era un periodo de 3 a 5 años. Claro, ha evolucionado muchísimo. Ha evolucionado muchísimo. Y desde que está una máquina concebida, vos podés traer las palas de Canadá, el aerogenerador de Dinamarca, de España, la torre, inclusive en Argentina, tenés un supplier global, ¿verdad? Efectivamente, nosotros tenemos plantas a lo largo de distintos países del mundo. El único momento en el cual se ensamblan todos los componentes es en el parque eólico mismo. Claro. ¿Sí? Y ahí que se ven por primera vez. Claro, la primera vez que se junta la torre con la nacelle, con el buje, con las palas, es en el parque eólico. Obviamente el diseño es el mismo, ¿no? Hay compatibilidad de los componentes, por eso no podemos darnos el lujo de dar diseños A o B para Asia, para Europa. Sí o sí tiene que ser el mismo nivel, sí. Y se ensambla todo en el parque eólico. Y bueno, la planta después lo que permite las distintas ubicaciones están asociadas a los mercados que tienen ciertos incentivos. Puede haber lo que fue España hace muchos años, bueno, Dinamarca, que es la matriz, o Estados Unidos con lo que es el PTC, es un crédito en favor de los generadores, ¿no? Eso hace, o Brasil, también BNDES, los créditos de desarrollo, hace que las empresas localicen en función de los volúmenes. Caso BNDES mencionaste. BNDES es el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil. Han financiado a las empresas, como por ejemplo Vestas, para que se instalen productivamente en el país y que puedan producir para el mercado local. Correcto. Siendo Brasil un mercado que ameritaba tener una producción local. Correcto. Ahora, ¿el resto de Europa también financiaban la producción? Bueno, sí, si los vemos los inicios, el feed-in tariff, que era en definitiva... ¿Qué es el feed-in tariff? Bueno, el feed-in tariff era un subsidio en el cual uno tenía un precio asegurado de venta de energía, entonces ante un precio asegurado, cualquiera hacía un proyecto, si la rentabilidad era ok, lo podía instalar independientemente de que la demanda o el mercado lo requiera. Entonces, en los inicios de las renovables fue un incentivo, en los últimos años, al ser tan competitivo, digamos, había una transferencia quizás no del todo justa, ¿no?, de recursos públicos o del mercado a empresas que instalaban parques, digamos que la rentabilidad había cambiado completamente. Correcto. Así hemos visto toda la transición que hubo a lo largo de los países con feed-in tariff, con este tipo de esquemas,
que han ido saliendo. Los últimos que han quedado la Francia, por ejemplo, que todavía está terminando con algunos de los sistemas, ¿no? Pero después es todo subasta, ¿no? En los últimos años todo ha cambiado subasta, dado que el sector hoy ya no necesita ayuda del Estado para poder desarrollarse. Me refería a lo que son las secas, a la figura de las secas. Es cierto que los mercados en Europa, lo he visto en casos como Alemania, como España también, Rusia, han tenido, para el caso de nuclear, ¿no? Rusia, han tenido créditos a la exportación. Es decir, si vos producías tecnología en tu país, obviamente que llevarlo a la Argentina, por ejemplo, venía también con un financiamiento. ¿Esto se ve mundialmente para la Argentina? Sí, dentro de las limitaciones que tenemos a nivel macroeconómico, sí. Por ejemplo, en nuestro caso, que hemos ya cerrado algunos Project Finance en Argentina con el apoyo de la ECA danesa, EKF, Sí. Se puede hacer tranquilamente. También hemos desarrollado líneas de crédito, por ejemplo, si se fabrican partes en España, en Italia, en Estados Unidos o mismo en China, uno también puede acceder a dichos créditos, ¿sí? Ok, o sea que Vestas lo que produce es el aerogenerador per se, hace todo el transporte desde los distintos lugares, sea China, sea Europa o sea Estados Unidos, lo transporta a la Argentina, lo monta. Correcto. Y también ofrece alternativas de financiamiento en el caso que quiera tenerse un crédito de exportación. Efectivamente, nosotros en los proyectos de casi 1 gigavatio que tenemos entre lo que está en operación y en construcción, En Argentina tiene en un Argentina probablemente 1 gigavatio, podemos decir que hay unos 400 millones de dólares de créditos de largo plazo que se han traído para, en promedio, digo, para todos esos proyectos, ¿sí? O sea, 400 millones de dólares en créditos. 1000 mega para la Argentina en los próximos años durante la construcción con tecnología... Con tecnología Vestas a través de agencias de crédito de exportación, que normalmente están complementadas con multilaterales u otras fuentes de financiamiento de largo plazo que complementan el crédito. Argentina has trabajado muchísimo, ha sido Vestas una de las principales empresas. ¿Me contás en el próximo bloque qué desafíos te has encontrado en nuestro país? Con todo gusto. Seguimos con más Energía 21. Esto es Energía 21. Recordamos nos sigan en todas nuestras redes sociales y en el canal de YouTube Energía 21 TV para ver los programas anteriores. Cualquier duda y consulta que tengan nos pueden escribir para saber qué temas tocar en las próximas sesiones y poder abordar todos los temas que son de su interés. Stigas, por una energía limpia, segura e inclusiva. Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas de Capital Federal y Gran Buenos Aires. En Pan American Energy sabemos que trabajar para producir energía no es fácil. Porque las cosas tienen que hacerse bien. No hay término medio. Sabemos que el petróleo y gas que producimos son la energía que nos potencia a todos. Somos parte de las comunidades porque creemos en sus sueños. Y crecemos. 20 años de Pan American Energy. Hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Seguimos con Energía 21, un programa especial sobre energía eólica con Vestas, la principal empresa fabricante de aerogeneradores a nivel global. Muchísimas gracias, Andrés, por acompañarnos. Argentina, ya me has explicado un poco cuál es el mercado global, cómo funciona la tecnología eólica en términos técnicos. ¿Qué ocurre con Argentina? Me estabas comentando que 1000 mega han provisto en construcción actualmente operativos y próximos a ingresar al país. ¿Qué desafíos te has encontrado? Estamos teniendo muchos desafíos de crecer tan rápido, Vestas, pero también el sector. Hace muchos años que no teníamos quizás este tipo de obras, sobre todo descentralizadas, en lugares que son siempre remotos, ¿no? Tenemos casos como Jaramillo en Santa Cruz o en Santa Rosa, en General Hacha, lugares que no estaban acostumbrados a este tipo de proyectos. Entonces, los desafíos tienen que ver muchas veces de poder mover las estructuras a estos sitios, encontrar la mano de obra capacitada para hacer eso. Y después lo que está pasando es la multiplicidad de parques en construcción, de Vestas y otros, que comparten o pelean por recursos limitados como son los transportes, las grúas para instalar y ese tipo de cosas. Esos son un poco los problemas que hay. El primer parque eólico, uno de los primeros parques eólicos fue Rawson de Geneia, de 80 mega, 87 mega en el sur.
¿En qué año fue instalado? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Y cómo ha crecido desde 2010? ¿Fue el 2011? Efectivamente. Sí. Bueno, Rawson 1 y 2, que era justamente eran dos parques de Genren, fueron para nosotros un caso testigo porque nos permitió en aquella época, que era distinta a la situación general, construir un parque ya que era en su momento el más grande de Sudamérica, con tecnología también de punta, y que tuvimos años muy duros para poder operar en ese parque, ¿no? Tuvimos cepo cambiario, tuvimos muchas restricciones para poder operar e importar partes, y no obstante eso, durante esos 5 años mantuvimos la disponibilidad por encima de lo garantizado, ¿sí? Fue altísima la disponibilidad con todos los problemas que tuvimos. Entonces, para nosotros fue un caso testigo y siempre hemos creído en que cuando se dieran las condiciones en Argentina, iba a ser un mercado muy atractivo para poder desarrollarse. Entonces, de esos 1000 megas, ahora yendo a continuación, hemos tenido ampliaciones en la zona de Chubut, cerca de Rawson, Puerto Madryn, también parques en el sur con YPF, lo que es Manantiales Ver, proyectos de renovar, también como tenemos Bicentenario en el sur, Corti, PCR, General Hacha, en lo que es la Banderita. Hay muchos parques en 5 provincias que estamos construyendo, tanto de renovar, como parques, como decía, YPF, que empezó como autogeneración y luego entró al mercado privado, o al lugar también, que ya vamos por 110 megavatios en construcción con ellos, también para mercado privado y parte de autogeneración. Un crecimiento exponencial donde han traído componentes de todas partes del mundo y convergen en principalmente puertos de Bahía Blanca y de Puerto Madryn, ¿verdad? ¿Cómo es la logística portuaria, por ejemplo? Bien, nosotros la distribución que hemos tenido de estos 1000 megas, para ser muy rápido, sería 1/3 en Bahía, 1/3 por la zona de Puerto Madryn y 1/3 en la zona de Comodoro Rivadavia. Sí. Lo que hemos tenido que trabajar fue primero, una vez que se firmaron los pedidos, ponernos de acuerdo con los puertos en cómo recibir estos barcos, que básicamente hay que descargarlos muy rápido porque tienen muchos equipos y es muy alto el costo de los molinos en el barco, ¿no? Si no se los está descargando. Luego coordinar toda la logística para poder llevar los molinos, que siempre es just in time, nunca es que están por ahí mucho tiempo esperando, sino que estos parques funcionan a la medida que todos los trabajos se hagan conforme a los cronogramas y con las grúas grandes esperando, que cuesta mucho dinero, uno no puede darse el lujo de estar esperando o perdiendo tiempo ahí en la construcción. Entonces, nos hemos organizado haciendo una secuencia, un portfolio de proyectos con equipos de trabajo, tanto de transporte como de instalación, que se iban desplazando en una secuencia, en un plan maestro de todos los parques eólicos. Entonces, arribaba a puerto, de ahí se montaba, venían en barco, por supuesto, de ahí arribaban en camiones especiales, porque las palas miden 65 metros, 60 metros, y requieren un carretón especial para su transporte. Eso mismo. ¿Ha habido que adecuar camionería? Porque recuerdo los radios de curvatura que tenés debido a la extensión de una pala, obviamente que requieren adecuación logística. Claro, nosotros justamente cada vez que se firma un contrato es condición tener un estudio específico para cada una de las rutas y ver los posibles obstáculos. Entonces, ¿se han hecho adaptaciones? Claro que sí, en puertos, mejorando capacidades portantes en los puertos porque son masas muy importantes, ¿no? O sea, normalmente las piezas son 70 toneladas, digamos las torres, la nacelle, todo eso es una masa muy grande. Entonces, se han adaptado los puertos, se han adaptado carreteras. Sí. Se han también solicitado permisos especiales con todos los municipios en los trayectos, se han removido, por ejemplo, cables, cartelería, etcétera, o cambiar en algunos radios de cobertura también de las rotondas, a veces hace falta. Claro. Y bueno, todo es el trabajo que se ha hecho para poder descargar en puerto, transportar, colaborar con las empresas para que tengan los equipos necesarios para estas palas, ¿no? Como decía, es una pala de 67 metros, bueno, requiere un equipo de transporte muy específico, ¿no? Y eso es las capacitaciones que requiere todo este personal, que no es transportar algo estándar, sino que requiere una formación muy específica. ¿Cuánta gente tiene hoy en Argentina? En Vestas pasamos de ser prácticamente yo solo. Te recuerdo, allá por 2013. Hace muchos años. Hoy tenemos una plantilla de casi 70 personas. Wow. Entre lo que es la oficina central, donde tenemos las funciones de ventas, de construcción, de servicios, de tecnología, de finanzas, etcétera. Y por otro lado tenemos, es más o menos 50-50, lo que es oficina y 50% distribuido a lo largo del país en 3 centros regionales, en Bahía Blanca, en Puerto Madryn y en Comodoro,
dando servicio a los parques eólicos que están en cada una de las regiones. Operación y mantenimiento una vez que el proyecto está construido. Eso mismo. Una vez que el proyecto llega a sitio, ahí, me habías comentado, tiene una grúa de 700 toneladas aproximadamente, que son una limitante en la Argentina. Yo recuerdo un estudio hecho hace 2 años donde no había existencia de grúas. Correcto. ¿Ha habido que hacer importaciones temporarias? ¿Eso ha sido una limitante para el desarrollo? Sí, había alguna grúa que fue con la cual montamos en su momento Rawson 1 y 2. Correcto. O sea, con una de estas empresas que tenía esta competencia y después había montado en otros países vecinos, por ejemplo en Uruguay. Nosotros trabajamos para poder darle visibilidad futura de todos los montajes e instalaciones que se iban a hacer para que ellos puedan invertir y poder tener el equipamiento necesario. Hoy en Argentina nosotros lo que estamos trabajando y grúas reales de estas grandes, tenemos casi 5 grúas en distintos lugares, que era inimaginable hace 2 o 3 años, ¿no? Correcto. Entonces, adecuación logística, adecuación portuaria, equipamiento metalmecánico pesado para tener este abastecimiento. ¿Y qué pasa con la industria nacional? Porque acá tenemos todo lo que es trabajo vinculado a la operación y mantenimiento y a la adecuación logística, que es mano de obra en todo el país. Con la industria nacional, ¿cuáles son los planes de Vestas? Bueno, nosotros digamos, tenemos muy claros los objetivos pilares o fundamentales que generaron la ley la 2691. Aquella discusión que vos te acordarás también. Sí. Yo trabajaba, para los que están viendo, en una empresa argentina de aerogeneradores y él en Vestas, ¿no? Y teníamos la discusión de cuánto era competitiva la industria nacional de cara a tener un producto y un precio base para trabajar en el mercado. Así que bueno, de aquellas discusiones creo que nos tomamos todos, o los que estábamos, bastante tiempo, obviamente cada uno con su contribución que ha hecho, chica, grande, pero bueno. Los pilares de la ley era la diversificación energética. Correcto. Para contribuir también al déficit fiscal energético, que es uno de los rojos, digamos, más importantes de las cuentas públicas, pero también en conjunto con eso el desarrollo de la cadena nacional y la industria local, ¿no? Las primeras reuniones del desarrollo local las tuve con Giorgi, con la ex ministra del gobierno anterior de Producción de Industria, con Débora Giorgi, también con Moreno por algún otro tema que teníamos, y siempre se plantó la necesidad de desarrollar la industria local. Se necesitaba la escala para poder desarrollarlo. En el caso de Vestas, hace tiempo veníamos trabajando principalmente con los fabricantes de torres y lo que hemos hecho fue incentivar la asociación de 2 empresas en Argentina con socios de Vestas en el mundo que fabrican torres en gran escala para que puedan fabricar localmente. Eso se les provee la tecnología, se les provee la ingeniería, digamos, y se suple importaciones fabricando y produciendo localmente y acreditado técnicamente por Vestas para incorporar la turbina. Eso mismo. Nosotros lo que venimos a hacer es darles los volúmenes para que las empresas tengan el incentivo de invertir y poder amortizar esa inversión y tener su ganancia también. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es eso, es generar en base a nuestros proyectos la necesidad localizando en costos y hemos llevado obviamente hasta no llegar a un punto que pueda competir con los niveles internacionales, no hemos llegado a firmar contratos con las empresas locales, ¿no? Eso en la parte de torres. ¿Por qué? Porque como lo vemos nosotros no es del modelo brasileño que es solo un nicho local, no tiene que ser un mercado cerrado. Para que nosotros siempre el mensaje que le damos a los proveedores es, si vos sos proveedor de Vestas, sos proveedor de Vestas mundial. Correcto. Una empresa que nos entrega algo en términos competitivos y de calidad es proveedor no de solo Argentina, sino del mundo. O sea que podría exportar Argentina tecnología eólica inclusive eso mismo. De la mano de Vestas. Ese es el modelo que nosotros nos ha costado mucho, pero lo han entendido, con las empresas estamos trabajando y es ahí donde queremos ir trabajando. Y ahora también, y para ir terminando, tienen también una fábrica de nacel próxima a instalar. Eso mismo. ¿Con una inversión? Es una inversión de unos 15 millones de euros que estamos poniendo en Argentina para hacer lo que es el ensamble de naceles y de bujes, en los cuales parte de los componentes se van a seguir importando porque no hay fabricación local. Estamos hablando de cosas muy específicas. Una caja multiplicadora se fabrica en 3-4 lugares del mundo. Entonces creo que ahí un poco lo que es el decreto 814, la resolución conjunta, definió una serie de medidas en las cuales uno podía localizar o tener los incentivos para localizar y sobre esa base hemos trabajado nosotros desarrollando parte de la cadena local y parte se va a seguir importando. Me quedo con ese concepto, que 15 millones de euros, 400 más de lo de SECA y 1000 mega a instalar en Argentina. Muchísimas gracias por tus exposiciones. Seguimos con más Energía 21.
Esto fue Energía 21, un programa especial sobre energía eólica. El programa de la próxima semana será sobre energía solar, otro gran desarrollo que tendrá la Argentina en los próximos años. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, Energía 21 TV, y nos encontramos el próximo martes 21 horas por 360 TV.